Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario, un jueves que es 24 de julio. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Sarbelio Magluf. Muchas veces se le nombra por su nombre en francés, en vez de Sarbelio, Charbel Magluf. Un santo libanés que nació en el pueblo de Bica Cafra en el año 1828. Pertenecía, como los cristianos libaneses, al rito maronita. En su juventud se hizo monje, entrando en un monasterio donde vivió una vida observantísima y ejemplar. Se ordenó sacerdote. Y ya en la madurez de su vida espiritual, y después de discernir esto y obtener el permiso de sus superiores, dejó el monasterio de tipo cenobítico de Annayas para vivir como anacoreta, es decir, como eremita, donde pues vivió sirviendo a Dios con oraciones, ayunos, vigilias, ejemplarmente hasta su muerte. Murió en la Nochebuena del año 1898, a la edad exactamente de 70 años. Su vida, pues, no estuvo marcado por demasiadas cosas extraordinarias, pero en su tumba empezaron a abundar los milagros. Incluso una sustancia olorosa particular manaba de su tumba y con ella se realizaban milagros. Por eso su devoción ha traspasado las fronteras del Líbano y a través de Francia ha llegado a España y a Italia, y de ahí pues a todo el rito latino le ha venido esta memoria libre para hoy 24 de julio. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura continuada del libro del Éxodo. Hoy, del capítulo 19, leemos los versículos 1, 2, 9 al 11 y 16 al 20, que dicen así: A los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente a la montaña. El Señor le dijo: Voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te crean siempre. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor dijo a Moisés: Vuelve a tu pueblo y purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderá el Señor sobre la montaña del Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento,
al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Hemos escuchado un texto del Éxodo tal como nos lo ofrece el leccionario. ¿Y cómo nos lo ofrece? Pues dolorosamente partido. Se lo he dicho antes, versículo 1, 2, luego del 9 al 11, después del 16 al 20. Por eso no es que yo haya leído mal, me haya equivocado al leer. Es que con estos cortes a veces ni siquiera casi se entiende el texto. Después de mostrar lo que habían caminado los israelitas de Refidín hasta el Sinaí, dice el texto, el Señor le dijo, y no sabemos a quién. Bueno, ya imaginamos que es a Moisés, pero en este recorte del texto no se dice. Y Dios le dice unas instrucciones a Moisés. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Pero ¿cómo lo que el pueblo había dicho? ¿No es el Señor quien le ha dicho unas cosas para que se las comunique al pueblo? ¿Cómo es que Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho, si es al revés? Pues ocurre que es que, claro, faltan versículos. Por tanto, no me he equivocado al leer y no me atrevo tampoco a decir que el autor del leccionario se haya equivocado. Pero en fin, vamos a tratar de, escuchando esta palabra de Dios, meditarla en nuestro corazón. Porque, en definitiva, es de eso de lo que se trata. Estamos en un momento central de esta historia de la salvación, esa historia del Éxodo. Han llegado al Sinaí, después de 3 meses de caminata. 3 meses, 90 días, y justamente han llegado al Sinaí. Y aquí en el Sinaí es donde se va a establecer la alianza. Esa alianza que va a regir las relaciones entre Dios y su pueblo durante siglos y siglos. Es una manifestación rodeada de signos tremendos que espantan al pueblo. Dios manifiesta su grandeza, su poder, su majestad, pero al mismo tiempo se acerca al pueblo y quiere que el pueblo se prepare para este encuentro, para este contacto. Vamos a fijarnos en algunos puntos. El primero sería el siguiente. Dios no se ha contentado con sacar a su pueblo de Egipto, haciendo todos aquellos prodigios que fueron las plagas, haciendo que Moisés fuera escuchado por el faraón y por el pueblo, por sus hermanos, que al principio le son muy contrarios. No se conforma con eso Dios, sino que Dios va a manifestarse al pueblo para entablar una relación más estrecha con él, para manifestarse, para revelarse al pueblo. Y todo esto es iniciativa suya. Toda la iniciativa viene de Dios. A diferencia de otras religiones del mundo antiguo, en que los hombres de alguna manera inventaban a sus dioses de acuerdo con sus necesidades, y así creaban un dios de la agricultura, un dios del comercio, un dios del firmamento, así como en otras religiones los dioses eran creados, en la verdadera revelación de Dios, Dios se manifiesta como el creador, que tiene derechos para imponerse. Aquí no hay de ninguna manera invención de los hombres. Aquí no se trata simplemente de un producto cultural como otro más, como el arte o la filosofía, la religión. Aquí se trata de la iniciativa de Dios, que desciende
del cielo, siempre manteniendo una distancia. Se queda sobre el monte Sinaí, pero desciende, se hace cercano y se compromete con el pueblo. Como se había comprometido primero con Moisés, ahora hace un compromiso con todo el pueblo, con una serie de formalidades, un pacto con todos los ritos que se utilizaban para sellar un pacto entre familias, entre tribus, entre pueblos. Se pondrán por escrito los términos de este pacto y cada parte se comprometerá con unas obligaciones y con unos derechos. Pero la iniciativa, no lo olvidemos, de Dios. La segunda reflexión es que el encuentro con Dios requiere siempre una preparación. Así Dios mismo instruye a Moisés para que prepare al pueblo. Tienen que lavarse, por ejemplo, tienen que practicar unos lavados de la ropa, por ejemplo, y otros ritos de purificación, una purificación ritual. Pero yo me quedo con la idea de que ese encuentro con Dios requiere una preparación. ¿Por qué? Porque Dios no es cualquier otra criatura, no es creado. Dios no es cualquier ser. Dios no es tan semejante al hombre que pueda ser conocido y comprendido fácilmente por el hombre. Acercarse a Dios requiere un corazón dispuesto, preparado, limpio. Lo exterior prepara para lo interior. Lo importante es lo interior, es cierto, pero el ser humano es cuerpo y alma. Por tanto, el cuerpo debe participar de esa preparación. Hoy algunos menosprecian, por ejemplo, mandamientos de la Iglesia. ¿Por qué abstenerse de comer carne los viernes? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué ayunar 1 hora antes de recibir la Sagrada Comunión? Absteniéndose de comer y beber nada que no sea agua. ¿Por qué? Es, claro, un requisito exterior. ¿Es lo más importante? No. Y la Iglesia tiene autoridad para cambiarlo, y de hecho lo ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Pero esto nos recuerda que somos seres de cuerpo y alma, y que el encuentro con Dios requiere también que el cuerpo se implique, se prepare, se purifique. Una tercera reflexión. Dios aparece en lo alto del monte, el monte tiembla sacudido por un terremoto, hay truenos, hay nubes espesas, hay fuego, hay el sonido de una trompeta que no para de sonar. Si nosotros vemos la película Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, etc., pensamos que todo esto es un decorado más, que trata de subrayar lo dramático de la escena y darle un carácter épico, pero esto no es un decorado. Todo esto, que también es algo exterior, no es lo más importante, pero es una forma de expresar que Dios no puede ser considerado uno más, que la presencia de Dios en la tierra hace vibrar a la misma tierra, resonar los elementos. Es la tierra que tiembla, el fuego que se desata, los truenos y los relámpagos que iluminan el sonido de la trompeta junto con el del trueno. No, la presencia de Dios entre nosotros es algo a lo que no debemos acostumbrarnos jamás, aunque no vaya siempre acompañada de signos externos. Cuando Dios además actúa en nuestras vidas de una forma clara, evidente, también nos sacude interiormente, a veces nos hace temblar, nos conmueve, nos emociona o incluso nos aterra,
nos saca de nuestras rutinas, nos ayuda a salir de nosotros mismos. Es importante todo esto que rodea la presencia de Dios y que, como insisto, no es un mero decorado cinematográfico. Y por último, la última reflexión es una imagen muy hermosa. Moisés sube al Sinaí. Él es el que hace de mediador entre Dios y su pueblo. Él es un hombre del pueblo, pero un hombre elegido por Dios. Él sube y Dios baja al Sinaí. Ahí se da el encuentro. El mediador que sube, el Señor que baja. Toda espiritualidad, por lo menos la espiritualidad cristiana, evidentemente también la judía, implica ese doble movimiento de subida y de bajada. El hombre se eleva aumentando su deseo de Dios y creyendo que Dios le ama, le llama a un destino más alto. Y Dios se abaja como un padre para mirar cara a cara a su hijo pequeño, o para hacerle una caricia, o para alimentarle. Dios desciende, o como nosotros podríamos decir, condesciende. En Jesús, esto que estamos viendo espectacularmente en el Sinaí, llega a la plenitud. Todo esto era figura. Jesús es el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres. Él es el que puede contemplar cara a cara a Dios y transmitirle al pueblo un mensaje y una revelación de parte de Dios. Jesús llegará a decir en el cuarto evangelio a sus discípulos que nadie ha conocido a Dios sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Verdadero mediador que une cielo y tierra. Damos gracias al Señor por esta espectacular teofanía del Sinaí, pero pedimos gracia al Espíritu Santo para comprenderla y para sacar conclusiones para nuestra vida. Escuchamos el Santo Evangelio, que es de San Mateo capítulo 13, los versículos 10 al 17, que dicen así: En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: A vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús
utilizó mucho la parábola para impartir su enseñanza. La parábola se vale de imágenes, y las imágenes pueden ser elocuentes. Las imágenes tienen una carga simbólica extraordinaria. Ayudan las parábolas a que nosotros emprendamos la búsqueda. Las parábolas nos remueven por dentro, nos invitan a realizar esa búsqueda, abriendo el estuche que es la parábola para encontrar dentro la perla preciosa del reino. Pero las parábolas, al mismo tiempo, blindan la enseñanza del Evangelio. Quien no escucha con el corazón, quien no se purifica, quien no se convierte en discípulo, quien no sigue al Señor, ese no puede entender aunque quiera. De forma que así la doctrina del reino se propone, nunca se impone. Jesús la predica para que sea acogida en la fe, en el amor y también en la libertad. Una enseñanza, además, es la de que hemos de evitar ser superficiales. Hay que buscar en la enseñanza de Jesús. No podemos limitarnos a leer o a escuchar. No basta. Hay que pedir el Espíritu. Hay que reflexionar. Hay que dejarse iluminar e instruir por ese maestro interior. Quien no es capaz de aceptar esta forma de proceder, como dice Jesús citando a Isaías, verán sin ver, oirán sin oír ni entender. No está la enseñanza de Jesús para divertimiento de los curiosos. No, ni tampoco nosotros podemos escuchar el Evangelio cada día con rutina, simplemente a ver qué dicen hoy, si no abrimos el corazón para dejarnos tocar por él. La bienaventuranza para los discípulos es una bienaventuranza bellísima. Tantos y tantos profetas y justos desearon ver a Dios cara a cara y no lo consiguieron. Y allí los apóstoles y tantos discípulos, sin saberlo, sin embargo, están recibiendo esa gracia de ver cara a cara al Creador y Redentor. Pensarán ustedes, ¿hay alguna relación entre la lectura del Éxodo y el Evangelio? Pues sí, yo pienso que en la primera lectura al pueblo se le pide una preparación para acoger lo que Dios tiene que decirle. Y Jesús, con sus parábolas, está viniendo a decirnos también lo mismo, que necesitamos una preparación, preparar el corazón, abrirlos, llenos de atención y de humildad. Pues no hay tiempo para más, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.